El principal propósito de esta tarea que estamos haciendo durante años, todos los días, es el logro del continentalismo. Y para lograr eso, que es un sueño prácticamente idílico, hay que tener una cantidad de recursos y referencias, porque recursos y referencias. Los recursos serían tener un asociado importante. O sea, el objetivo de lograr un bloque continental, político, social, económico y cultural, es una locura, pero es posible. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Como te digo, un socio creíble e importante que sea, si es posible, superior a nosotros mismos. Eso es una parte. La otra es la historia. Y sobre todo la historia de nuestro socio, porque si nosotros nos vamos a hacer socios de un tipo que conocemos ayer, no conocemos su historia, no sabemos cuánta seriedad puede o no tener, no sabemos quién es, qué le antecede. Entonces, por eso este video tiene una importancia fundamental en lo que se diga aquí. Claro, muchos van a decir que carece de lógica porque aparentemente esto no tiene seriedad. Sí se supone desde un lugar donde no se tiene conocimiento. Nosotros vamos a tratar de acercar, no vamos a hacer historia, no somos historiadores. Vamos a tratar de acercar los acontecimientos, los hitos que se han ido dando en la historia. Y claro, México, porque de México estoy hablando y sugiriendo o imaginando o suponiendo que pudiera ser el gran socio de la Argentina, y digo de Argentina porque abarca todo el continente. México es la única personalidad legal, institucional, que se puede sentar con el imperio, que es el que nosotros tendríamos que llegar a ser los socios continentales, con una igualdad de condiciones que estarán en discusión, estarán en negociaciones en la mesa, cuando se logre la mesa. Entonces, estas historias yo las quiero reflejar con videos que voy a poner en este video para que se vea dónde han ido transcurriendo los acontecimientos. O sea, en una palabra, te quiero explicar de que no toco de oído, sino que me manejo por lo que conozco de la historia de los acontecimientos recientes, de 20 o 30 años atrás. No te voy a hablar de la historia de 50 o 100 años atrás porque no viene al caso, sería un video que tendría que durar 5 horas. Entonces, hay una frase que da comienzo de esta historia. Comes y te vas. ¿Quién la produjo? ¿Quién la pronunció? Vicente Fox, presidente de México en ese entonces, cuando invitó a una cumbre continental, que iba a haber una cumbre de todo el continente, invitó a Cuba. Y claro, Cuba, el personaje importante de trayectoria era Fidel Castro. Entonces, Fox le dice a Fidel Castro, y va a concurrir Bush a la cumbre esa. O sea, vienes, comes, te sientas al lado mío, ahora lo voy a poner el video. Y declara lo que sea y te vas. O sea, diciéndole, no me vas a perturbar, no me vas a venir a escupir el asado. Yo no puedo quedar mal con Estados Unidos porque podrías decir barbaridades. Cuba sigue siendo todavía intragable para Estados Unidos. Entonces, esa es la parte de la historia que comienza con nuestro hipotético futuro gran socio que es México. Ahí te va, déjame terminar. Sí. Déjame terminar. Que puedas venir el jueves, sí, que participes en la sesión y hagas tu presentación, como sí, está reservado el espacio para Cuba, la una. Después tenemos un almuerzo que ofrece el gobernador del estado a los jefes de estado. Inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo, inclusive que te sientes a mi lado, y que terminado
el evento y la participación, digamos, ya te regresaras. Y así... A la isla de Cuba. No, bueno, pues ¿a dónde? O al hotel, dígame. A la isla de Cuba o a donde tú gustaras ir. Correcto. Que me dejaras libre, y es la petición que te hago el viernes, para que no me compliques el viernes. Usted no quiere que yo le complique el viernes. Muy bien, sí. Es que usted parece que no leyó una línea en que yo le digo que voy con el espíritu constructivo a cooperar en el éxito de la conferencia. Sí, sí. Si mi palabra no vaya de defecto, yo comprendo las demás cosas de las cuales no vamos a hablar. Y lo que puede pasar, casi adiviné que usted me iba a llamar para decirme algo parecido. Pero muy bien, yo con toda franqueza se lo digo. Estoy dispuesto a cooperar con usted. Sí. Estoy dispuesto a cooperar con usted y a hacer lo que usted está solicitando. Podemos hacerlo de esta manera. Sí, repítamelo, por favor. A ver, llegar el jueves por la mañana. Sí, jueves por la mañana. A la hora. Pronunciar el discurso. Sí. Muy pronunciar bien. El discurso en el Pleno. Sí. Participar en la comida de jefes de Estado, y donde yo te invito inclusive a estar sentados al lado. Muy bien, muchas gracias. Y por la tarde, pues salir a la hora que a ti te convenga. Sí. Muy bien. Déjenme ver el horario, hora, ahí hay una hora de diferencia, la hora en que tenemos una hora de diferencia. La hora allí, si acaso tuviera que llegar un poquito más temprano, digamos. No, porque ya yo sé dónde ocasiono el mayor daño. Pero tal vez pudiera quizás si estar allí al amanecer. En primer lugar, tengo dos cosas. Tengo los riesgos y además no había tomado la decisión. Esa es la verdad. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Y entonces, pero decidí en un momento dado que era conveniente, como se lo expliqué en mi carta. Yo le ruego que usted cuando pueda la vuelva a leer. Pero yo la tengo enfrente mío. Sí. Yo tengo una participación el jueves. Arranca la ceremonia de inauguración a las 10 de la mañana. A las 10. A las 9 de la mañana. A las 9, muy bien. A esa hora me supongo que va a hablar el secretario general. Sí, yo quisiera escucharlo a él porque él fue el que me invitó. No hay problema en que vengas a eso. El presidente no era Estados Unidos, era en México. No hay problema en que vengas a eso, que llegues temprano. Sí. Y que participes desde la inauguración. Si llega desde las 9 de la mañana que empezamos, ahí va a hablar él, hablo yo, y efectivamente tu lugar es como el lugar número 10. No, el lugar mío es el número 30, pero si usted me consigue el 10, es decir, después que hablan los principales allí, creo que encabeza Chávez como presidente de los 77, no, algunos más. Si usted me consigue el turno 10 o 12. Que se cambia ahí, digamos, de la 1 de la tarde hacia un poco hable antes. con Kofi, plantéele su problema. Él va a entender que el mundo tiene dueños y que eso es muy serio. Hable con Kofi. Sí, dígame. ¿Te puedo pedir otro favor? Dígame. Que estando en casa a mí me serviría muchísimo. Sí. Que no hubiera declaraciones sobre el tema de la embajada o de las relaciones México-Cuba o ese evento que vivimos en estos días pasados. Yo no tengo ninguna necesidad de hacer declaración allí. Qué bueno. Dígame, ¿en qué más puedo servirlo? Pues básicamente, y el no agredir a Estados Unidos o presidente Bush, sino circunscribirnos. Óigame, señor presidente, yo soy un individuo que llevo como 43 años en política y sé las cosas que hago y las que debo hacer. No le quepa la menor duda de eso. Que yo deseo decir la verdad con decencia y con la elegancia necesaria. Porque tú no albergo el menor temor que no llegue a soltar ninguna bomba allí. Aunque la verdad que estoy en desacuerdo con el consenso ese que han propuesto ahí, no, yo me voy a remitir a exponer mis ideas básicas y fundamentales. Y lo haré con todo el respeto del mundo. Yo no voy a tomar aquello como una tribuna para agitar, ni mucho menos. Voy a decirme verdad.
y puedo no ir, y la digo desde aquí, la digo desde mañana por la mañana. Que claro. Para mí no es que tú me ofreces en tu carta precisamente eso, participación constructiva. Presidente, usted debe tomar en cuenta incluso cuando yo hago un viaje de esto lo hago con bastante riesgo. Sí, sí, eso lo entiendo. Debe saberlo y no lo hago, ausentarme de ahí porque sentiría vergüenza. Cuando he tomado la decisión de ir, y a muchos lugares no he ido, no fui a la cumbre allá en Perú, pero yo tengo un concepto mucho más elevado de la importancia de esta conferencia y un concepto mucho más elevado de México, como para, me parecía incluso que lo estaría lastimando. Sí. En realidad usted, o a los mexicanos, yo no voy allí ni a agitar, ni a organizar manifestaciones, ni nada. Y tengo en cuenta que usted es el presidente de ese país y que un deseo suyo, yo, por mucho que sean los derechos, pues debo tomarlo en cuenta. Sí, oye Fidel, de cualquier manera está la invitación a que me acompañes a la comida, que eso sería como a las 1 de la tarde o 1:30. Y acabando de comer, entonces puedes... Siempre y cuando usted no ponga mole con guajolote y mucha comida ahí, porque en avión de ahora hacia acá... Cabrito, muy cabrito, lleno. Que es muy rico. Hay un cabrito. Sí, señor, sí. Excelente. Como lo has comprobado, viejo zorro, Fidel Castro, el finado Fidel Castro, lo hace caer en la trampa a Vicente Fox. Le graba la conversación. Para nosotros nos sirve como una referencia histórica de lo que es la sumisión, el cipallaje, o sea, el que le chupa las medias al imperio. Por eso México era el patio trasero de los Estados Unidos. Nunca México fue socio de Estados Unidos hasta la llegada de López Obrador. Hoy se ha convertido México en uno de los principales, si no es el principal socio que tiene Estados Unidos. Entonces, la importancia de lo que nosotros estamos haciendo acá es que te estamos mostrando cómo funcionaron las cosas. Y vamos a seguir, que voy a poner otro video ahora. Entonces, con Estados Unidos, si te arrastras, ya ves que no ha servido. Quizás los tiempos, las necesidades, o sea, en aquel tiempo no había el problema que hay ahora con la invasión de Centroamérica sobre la frontera de Estados Unidos, por supuesto. Entonces, había que hacer buena letra con Estados Unidos, con el imperio. Entonces, Fox es una muestra de lo que no funcionó. O sea, no vamos a criticar ni vamos a tomar partido porque son países independientes, pero nosotros estamos haciendo una referencia para que tenemos que conocer la historia, si no nosotros no podemos hablar. O sea, no podemos decir con expresiones de deseo resolver los problemas que existen. Esa sumisión de México hacia los delirios o las órdenes del imperio produjo que después llegara al gobierno, terminara Fox su mandato, llegara al gobierno Calderón, Felipe Calderón, y le costara a México 200.000 muertos, a México, en la lucha contra el narcotráfico y contra el delito, la delincuencia organizada. O sea, la sumisión de un gobierno y de un país por la política que ejecutaban, los metió a México, lo condicionó a México a que tuviera el desastre enorme de contar con más de 200.000 muertos, cementerios clandestinos en todo el territorio. Entonces todo eso, lo que no funcionó, pero no funcionó para México, pero tampoco funcionó para Estados Unidos, porque mientras se le obligaba a México, se castigaba a Cuba, se castigaba a toda Latinoamérica con el poder corporativo, como hemos venido diciendo. En fin, ha sido un error permanente de Estados Unidos contra todo lo que quería combatir, siendo que ellos, que han sido los grandes negociantes en la historia, porque saben que el crecimiento y la demanda es la que resuelve los equilibrios sociales, abandonó Latinoamérica. O sea, Latinoamérica se lo regaló al poder corporativo, que se hicieran dueño
que llevaran revoluciones, que produjeran golpes de Estado, que hicieran desaparecer miles de gente con tal de que se fortaleciera el poder económico imperial. Y claro, lo lograron todos, se adueñaron de todo el país, de todos los países. No hay un solo país donde no esté sometido política y económicamente a los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? La pobreza fue creciendo enormemente y ahora la pobreza esa que creció debido a la libertad que se le dio al poder corporativo imperial y financiero, produjo la más terrible vorágine de desesperación. Y hoy está golpeando el hambre y la miseria en las puertas de Estados Unidos. O sea, no es que estamos tomando partido, sino estamos contando la historia. Ahora bien, hoy México ha cambiado totalmente. Se ha convertido en un paladín por necesidad y por la pericia y la inteligencia y el conocimiento de López Obrador. O sea, México es otro país, por eso se ha convertido en apenas 2 o 3 años prácticamente en un socio necesario. Entonces, dentro de 2 días va a haber una cumbre en Washington, donde va a estar López Obrador sentado con Biden, el presidente de los Estados Unidos, y Trudeau, el presidente del gobierno de Canadá. Es decir, México se ha convertido en un gran referente, porque uno es referente cuando realmente empuña verdades absolutas, cuando las verdades que empuña uno no son discutibles, ahí se hace referente. O sea, yo no me puedo hacer referente porque me publicitan que soy buena gente o que soy buen youtuber. Si lo que yo hago me va a hacer a mí referente, pero si yo no hago cosas útiles, paso sin pena ni gloria como miles de youtubers que hay en la historia. Entonces, hoy México es un acontecimiento para el reflejo de nosotros los latinoamericanos, que necesitamos un socio. O sea, hay un problema enorme, el continente está en emergencia, incluyendo a los Estados Unidos. O sea, no puede haber 700 millones de Latinoamérica y el Caribe con hambre y desesperación. Y se esté alimentando a China, o sea, toda Asia se ha enriquecido, porque Estados Unidos es el mercado de consumo y lo ha financiado, y nos ha puesto a nosotros contra la pared, y nos ha convertido en enemigos sin necesidad, cosa que nosotros no deseamos nunca. Nosotros quisiéramos ser socios de los Estados Unidos, como dijo una vez Perón, ojalá yo hubiera sido amigo de Bradel, me dijo Perón un día a mí. ¿Cómo? Le dije, claro, dice, nosotros nos convenía ser amigos de Bradel y ser amigos para hacer negocio con los norteamericanos. Eso me lo dijo Perón a mí, no es que lo leí en algún diario. Entonces, ahora estamos frente a un gran acontecimiento, pero hay más todavía. Pero no obstante todo lo que estamos denunciando y explicando de lo que sucede con el hambre y la pobreza, Estados Unidos todavía no quiere entender, todavía se resiste a entender de que es un problema a resolver, no es un problema a ponerse los 13 y de sostener a sangre y fuego un antagonismo que ya es obsoleto. Se están antagonizando con Latinoamérica y haciendo de gendarme de Cuba, de Venezuela, en fin, los países que no comparte con el poder corporativo. Entonces eso no va a llevar a ninguna cosa. Todavía hay resistencia. El gobierno de Estados Unidos todavía resiste con actitudes. Por ejemplo, con Cuba es una cosa violenta, todavía sigue como hace 60 años. Entonces nosotros que estamos buscando, mejor dicho, bregando para lograr la coincidencia, es una tarea difícil. Por eso necesitamos explicarla. O sea, ustedes participan de este idilio a partir del conocimiento.
Si ustedes no conocen, si la mayor parte de mis compañeros y amigos no conocieran la historia de lo que ha sucedido y de lo que se presume o se pretende, y no lo vamos a entender nunca. O sea, vamos a estar luchando contra ideas, pero no contra realidades. Entonces ahora Estados Unidos, como te digo, sigue todavía resistiendo, o sea, no quiere saber nada con los cubanos. Pero mira que Fox hizo cosas terribles con Fidel Castro. Dijo, te vas y no me perturbes que yo estoy negociando cosas importantes. Y no cambió nada. Sí, agravó la situación. Para Estados Unidos se le agravó la situación porque no pararon el narcotráfico y castigaron a Cuba. El mundo entero con las Naciones Unidas le dijo que no, que levantaran el embargo a Cuba. Y Estados Unidos, Israel e Inglaterra dijeron no, 3 contra el mundo, contra casi 200 países. Pero no ha funcionado. O sea, lo único que ha corporizado y ha logrado grandes beneficios es el poder corporativo, es el poder financiero. Pero está en un peligro inminente porque hay 600 millones de hambrientos. Pero además, porque eso sería una cosa que, bueno, nosotros, ¿qué nos importa? Puede decir Estados Unidos. ¿Qué nos importa que estén hambrientos? Porque los gobiernos corruptos, en fin, todo el argumento que tienen con sus medios de comunicación masivos que están en las manos de ellos, en las manos del poder corporativo. Por eso todo lo que haga un gobierno que quiera resolver los problemas de su país, el poder corporativo con sus medios de comunicación masiva va a destruir cualquier intento. Entonces, esto es un tema para resolverlo, esto es un tema para negociar. Y es extraño porque Estados Unidos tiene recuerdos y solvencias suficientes como para demostrar que son personalidades de grandes negocios, de realizaciones, de grandes transformaciones a través del libre comercio. Y entonces tiene 700 millones de clientes y está alimentando a un potencial enemigo ya declarado, que es China. Y lo ha transformado Estados Unidos en una potencia. Y a nosotros nos han metido en el hambre. Entonces ahora, ayer un periodista de la BBC de Londres, lo extraño ahí, en la mañanera, lo interroga al presidente y le expone que va a haber una marcha en Cuba y no sé qué. Entonces, y a la pregunta del periodista, López Obrador le responde, entre otras cosas, y ahora te voy a poner el video para que vea. A ver. Will Grant de la BBC de Londres. Un poco en este contexto, conocimos muchos cubanos en la caravana y hoy mismo se convocó una marcha cívica pacífica en La Habana, de hecho en todos lados de la isla. Sin embargo, el gobierno cubano lo ha prohibido. Quería saber un poco la posición de usted con respecto a esta marcha. Pues no intervención. Nosotros somos respetuosos de las políticas que se toman en otros países. No somos injerencistas. Nosotros tenemos una política exterior que viene de lejos, que tiene que ver con la frase memorable del presidente Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es una política que está en el artículo 89 de nuestra Constitución. Sin embargo, ¿usted hubiera gustado ver que se realizara la marcha? ¿Cómo? ¿Usted hubiera gustado que la marcha se hubiera realizado? Sencillamente no tengo opinión
son decisiones de otro país. Yo sí pienso que debería de cambiar la política en general, sobre todo que no haya represalias en contra de pueblos, gobiernos que han decidido tener un sistema político determinado de acuerdo a su idiosincrasia, a su historia, a sus procesos internos. Yo pienso que no se debe de aislar a Cuba políticamente hablando, no se puede asfixiar a los cubanos que han decidido mantenerse en Cuba. Estoy en contra del bloqueo, creo que es inhumano, nadie tiene derecho a aislar, a asfixiar a un pueblo, nadie tiene derecho a que mediante esas prácticas se lleve a un pueblo a rebelarse contra su gobierno. Eso es vil, canallesco. Nosotros en México, en los momentos difíciles que hemos atravesado por la pandemia, recibimos apoyo de los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos. Nos apoyan enviando a sus familiares recursos. Se han incrementado muchísimo las remesas. Eso ha significado una gran ayuda a nuestro pueblo. Estamos agradecidos con los migrantes, muy agradecidos. Por el bloqueo que hay en Cuba, los cubanos de Estados Unidos que decidieron vivir en Estados Unidos, trabajar en Estados Unidos, no pueden enviar a sus familiares apoyos. Eso no me parece justo. Eso no tiene nada que ver con la fraternidad universal. Si un mexicano, un cubano decide enviar apoyo a sus familiares en Cuba o en México, claro que debe tener libertad para hacerlo. ¿En nombre de qué se le impide hacerlo? Si es para ayudar a un familiar, a otro ser humano. Esas medidas son retrógradas. También hablando de libertad, también se supone que sí deben tener la libertad de manifestarse pacíficamente en la calle si quisiera, ¿no? Eso es un asunto de ellos allá, que ellos lo resuelven. Y si yo trato este tema y se puede interpretar de que no soy objetivo, pues mire, como es tanto el bloque opositor, como
son todos los medios y todos los potentados del mundo en contra, pues el hecho de que yo me pronuncie a favor de la independencia de ese pueblo y de la dignidad de ese pueblo, pues no afecta en nada. Es como cuando me dicen, a ver, y la autocrítica, sí la hago, pero tengo tantos críticos que para qué yo voy a ahondar más si no hay equilibrios. Se ve un periódico cualquiera en el mundo, medios de comunicación, y todos en contra del pueblo y del gobierno cubano. No hay objetividad, no hay equilibrio. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, después de 2 siglos de predominio de una política en América, que un país tenga la arrogancia de sentirse libre e independiente, solo por ese hecho merece toda nuestra admiración y todo nuestro respeto. Es único, un caso único. Entonces, no nos gusta a nosotros ser comparsa. Pensamos por nosotros mismos. Es inhumano mantener un bloqueo económico contra un país. Es un acto inhumano. O sea, estamos hablándole al imperio con la grandeza del sentimiento. O sea, ¿por qué vamos a seguir en una lucha estéril durante 60, 70 años así que se está luchando con eso? Y ha retrasado todo el continente y ahora hay ya miles que no se los puede detener cruzando México para entrar a Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo va a poder detener eso Estados Unidos con este posicionamiento? Y nosotros estamos ofreciendo, vamos a negociar, vamos a hacer negocio, vamos a juntarnos todos. Porque el enemigo ahora nuestro, de todo el continente, incluyendo los Estados Unidos, no es Latinoamérica ni es Cuba. El enemigo es China y es Rusia, con un potencial económico fuertísimo y además un potencial nuclear extraordinario. ¿Vamos a ir a una tercera guerra mundial? ¿Una tercera guerra nuclear? ¿O es preferible que nosotros en todo el continente conformemos un bloque sólido para negociar y que paremos de cuajo el hambre de 600, 700 millones de habitantes y que conformemos una unidad que es lo único que nos va a salvar por el futuro, por la eternidad, salvar el continente? Entonces, estas cosas hay que saberlas. Y esto quizás sirva para que muchos de ustedes que no les gusta que yo hable tanto de México o que no han entendido el mensaje porque yo no he sido capaz de transmitirlo con la validez, con la importancia que el mensaje tiene, que si nosotros estamos luchando por lograr una cosa extraordinaria, inconmensurable, necesitamos un socio importante. Nosotros solos, o sea, cualquier país individual solo, no puede lograr nada. Nosotros tenemos que lograr lo que se está haciendo ahora, lo que está logrando López Obrador, sentarse en la mesa ya del imperio para negociar frente a frente, como lo va a hacer mañana o pasado.
Y el hecho de sentarse en la mesa con el imperio a negociar, quiere decir que tenemos un socio creíble nosotros, que tiene la fuerza y la convicción de que esto hay que resolverlo entre todos. O sea, rememora la idea fundacional de nuestro máximo líder, que era el general Perón, decía, esto lo resolvemos entre todos. Bueno, esto ahora ha pasado de ser un problema local de cada uno de nuestros países a un problema continental. Nosotros no podemos resolver nuestros problemas individualmente. Son problemas que están atados y ligados directa o indirectamente por el poder corporativo y financiero del mundo. Solos no podemos nunca en la vida vencer nada ni imponer absolutamente ninguna relación si nosotros no nos asociamos con alguien que sea creíble y que tenga la capacidad de entendernos y de defender nuestros intereses. Por eso te quería dejar este video hoy, para que lo analices, para que veas en qué estamos trabajando y de la seriedad que tiene el tema. Mucho más importante de lo que muchos se imaginan y piensan hasta este momento. A partir de ahora hay que mejorarlo y ahí es donde interviene tu presencia, tu inteligencia, tus capacidades y tu voluntad para querer cambiarlo. Pero si pensás que lo vamos a cambiar solo cada uno, estás equivocado y perdiendo tiempo. Vas a perder tiempo como perdió tiempo tu abuelo, como perdió tiempo tu padre y tu madre y como perdimos tiempo todos los que todavía vivimos. Te mando un gran abrazo y mañana pues te espero acá porque siempre hay temas interesantes.